en el patio de atrás. Bienvenido. Apaga la luz, sube el volumen y acompáñame a escuchar lo que ocurrió. Créame, no hay explicación para lo que le pasó a ese conejo de peluche. No cuando lo encontraba cada mañana más cerca de la salida. Lo primero que debe entender es que yo soy una persona, era muy metódica. Mi hijo Leo es mi mundo. Cada noche la misma rutina, baño, cena, un cuento y luego a la cama. Su habitación es sencilla, paredes color crema, una alfombra suave y su mesita de noche con la lámpara del conejito y por supuesto su compañero inseparable, el conejo de peluche. Un conejo blanco, gastado, con una oreja un poco descosida. Siempre lo dejaba justo al lado de su almohada, abrazado a él o en la curva de su cuello. Me aseguraba de que la luz nocturna estuviera encendida, esa pequeña esfera que proyecta estrellas en el techo, y me quedaba un momento escuchando su respiración hasta que me sentía segura de que dormía. Luego le daba un beso en la frente, un último vistazo a la habitación y cerraba la puerta. El primer día no le di importancia. Me desperté, preparé el desayuno, y cuando fui a despertar a Leo, el conejo no estaba junto a su almohada. Lo encontré en el suelo, al pie de la cama. Pensé, se cayó mientras dormía. Lo recogí, lo coloqué de nuevo en su lugar y seguí con el día. Una pequeña anomalía, nada más. ¿Quién no ha tenido un juguete que se cae de la cama? Pero la noche siguiente, la escena se repitió. Exactamente igual. Dejé al conejo junto a Leo, apagué la luz principal, encendí la de las estrellas, cerré la puerta. A la mañana, el conejo estaba otra vez en el suelo, pero esta vez un poco más lejos, casi a la mitad de la distancia entre la cama y la puerta. No se había caído, eso era seguro. Estaba como arrastrado. Lo recogí con una sensación extraña en el estómago. Leo seguía durmiendo plácidamente, ajeno a todo. Ese día se lo comenté a mi esposo, Marcos, mientras desayunábamos. Él se rió, claro. «¿Será que se mueve mucho en la noche?», dijo, «o el gato entró y lo jugó». «No tenemos gato». «Los niños son inquietos», añadió, restándole importancia con un gesto de la mano. Me sentí tonta por haberlo mencionado. ¿Qué iba a pensar? Que me estaba volviendo paranoica por un juguete. Pero esa noche, antes de acostar a Leo, coloqué al conejo no solo en su almohada, sino que lo metí un poco debajo de ella, como si estuviera encajado. Quería ver si realmente era el movimiento de Leo. Me quedé un poco más observando hasta que mis propios ojos se cerraron por el cansancio. Al salir, me aseguré de que la puerta quedara bien cerrada, casi sin ruido. El silencio de la casa era pesado, más de lo normal. A la tercera mañana, la negación se volvió imposible. El conejo estaba de nuevo en el suelo, pero esta vez no solo estaba más cerca de la puerta, sino que tenía una mancha oscura y pegajosa en una de sus patas, como si hubiera sido arrastrado por algo húmedo. Y la oreja descosida, que siempre había sido un detalle entrañable, ahora estaba rasgada un poco más, como si alguien la hubiera tirado con fuerza. No era Leo. Su sueño era tranquilo, y él jamás trataría así a su juguete favorito. Me arrodillé y examiné la alfombra. Había una leve marca, apenas perceptible, una especie de surco en el polvo que se acumulaba bajo la cama, que se extendía directamente hasta donde había encontrado al conejo. Era como si algo lo hubiera arrastrado fuera, lentamente, mientras yo dormía. Un escalofrío me recorrió la espalda. Ese día, mi hijo, con esa inocencia que solo tienen los niños, me preguntó en el desayuno, «Mamá, ¿por qué el señor de la oscuridad siempre mueve a conejo?». Se me cayó la taza de café. Marcos me miró, confundido. «¿Qué señor Leo?», preguntó. Leo se encogió de hombros. «El que viene cuando apagas la luz. Le gusta jugar con conejo». Mi voz se quebró. «Leo, no hay ningún señor, solo eres tú que te mueves mucho». Pero él me miró con sus grandes ojos, lleno de una convicción que me heló la sangre. «Sí hay, mami, y es muy silencioso». La mancha en el conejo era de tierra, una tierra oscura y húmeda que no teníamos en casa. Olía a moho, a algo subterráneo. Lavarlo no ayudó mucho, el olor persistió.
Marcos seguía pensando que yo me estaba volviendo loca. Es la falta de sueño, cariño. Estás imaginando cosas. Los niños tienen mucha imaginación, pero la imaginación de Leo no explicaba la tierra, ni la oreja rota, ni las marcas en la alfombra. Esa noche me quedé despierta. No podía apagar la luz. Dejé la puerta de la habitación de Leo un poco abierta, lo suficiente para que la luz del pasillo entrara un poco, y me senté en el sofá de la sala, con los ojos fijos en el umbral. Quería atraparlo, quería ver qué era lo que movía al conejo. Las horas pasaron lentamente. Cada crujido de la casa, cada soplo del viento me sobresaltaba. Cerca de las 3 de la mañana lo escuché, un sonido muy tenue, como un leve roce contra la madera del piso. Un arrastre sutil pero constante venía de la habitación de Leo. Mi corazón se aceleró. Me levanté lentamente, conteniendo la respiración, cada músculo tenso. Me acerqué a la puerta. Mi mano temblaba mientras la empujaba más, abriéndola despacio. La luz del pasillo se extendió por la habitación y allí, a mitad de camino entre la cama y la puerta, estaba el conejo. Y a su lado, una pequeña marca, como un rasguño, en el tobillo de Leo, que dormía profundamente. Una marca fina, casi imperceptible, pero no estaba allí cuando lo acosté. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada junto a la cama de Leo, con la luz de las estrellas encendida, acariciando su frente. La marca en su tobillo no era profunda, pero era real. Era una pequeña línea roja, como si una uña muy fina o una ramita afilada lo hubiera rozado. Ya no era solo un juguete movido, era un contacto físico. La protección de mi hijo estaba en juego. Mi rutina nocturna se rompió por completo. Ya no podía apagar la luz. Dejé la lámpara del conejito encendida toda la noche, además de la luz nocturna de las estrellas. Marcos se quejaba del gasto de electricidad, de mi insomnio, de mis ojeras. Estás agotada, necesitas dormir. Esto te está afectando. Pero yo sabía que lo que me afectaba era la verdad que él se negaba a ver. Leo, por su parte, empezó a tener un sueño más agitado. Se despertaba a veces, llorando, diciendo que el señor de la oscuridad lo había tocado, o que le había susurrado. ¿Qué te susurró, mi amor?, le preguntaba yo, el pánico creciendo en mi garganta. Él solo se encogía de hombros o decía cosas, mami, cosas bonitas sobre jugar, cosas bonitas. Eso me aterrorizaba aún más. No era una amenaza directa, sino una seducción silenciosa. Era el tipo de horror que no grita, sino que acaricia, que se insinúa. El conejo, esa noche lo encontré otra vez, pero esta vez no en el suelo. Estaba sobre la mesita de noche, justo al lado de la lámpara, mirando hacia la cama de Leo, como si lo estuviera vigilando, y estaba sucio de nuevo, con la misma tierra húmeda. La situación se volvió insostenible. Marcos y yo discutíamos constantemente. Él me acusaba de estar obsesionada, de asustar al niño con mis fantasías. Yo le gritaba que él era un ciego, que no quería ver lo que estaba pasando en nuestra propia casa. Una noche, mientras yo estaba en la cocina, escuché a Leo reír en su habitación, una risa suave, juguetona. Mi corazón dio un vuelco. Él estaba solo. Corrí hacia su habitación. La puerta estaba cerrada. Empujé. La luz de la lámpara del conejito iluminaba la escena. Leo estaba sentado en el borde de su cama, mirando hacia la esquina más oscura de la habitación, donde la luz de las estrellas no llegaba del todo. Estaba susurrando, sí, quiero jugar, pero Conejo no puede irse lejos. Y entonces de esa esquina escuché una respuesta. No era una voz clara, no, era un sonido que se parecía terriblemente a la risa de Leo. Una risa infantil, pero distorsionada, como si viniera de muy lejos o como si alguien la estuviera imitando con dificultad. Era hueca, sin vida, pero inconfundiblemente la risa de mi hijo. Me quedé helada. Leo se giró al verme. Su sonrisa se desvaneció. Mamá, estás asustando a mi amigo. La temperatura en la habitación bajó de golpe. Podía sentir el frío en mis brazos, en mi cuello. No era el aire acondicionado. Era otra cosa, una presencia.
Una presencia que había estado jugando con mi hijo en la oscuridad, imitando su voz. Esa noche, el conejo no solo fue movido, estaba destrozado. Lo encontré en el suelo, cerca de la puerta, como siempre, pero esta vez su cuerpo estaba desgarrado. La fibra de relleno salía por una costura abierta y una de sus patas estaba casi arrancada. Había más de esa tierra húmeda, pero no solo eso. Había una mancha de un líquido oscuro, casi negro, que no era sangre, pero olía a algo putrefacto, a algo que había estado en la tierra por mucho tiempo. Marcos, al verlo, no pudo reírse esta vez. Su rostro se puso pálido. La evidencia era demasiado gráfica, demasiado brutal para ser ignorada. ¿Qué es esto?, susurró, recogiendo el conejo con la punta de los dedos, como si fuera a quemarse. Él lo sintió, el frío que emanaba de la habitación, el olor a humedad y a algo muerto. «Es el señor de la oscuridad», le dije, mi voz apenas un hilo. «Quiere a Leo, quiere que apaguemos las luces». Esa noche dormimos los tres en nuestra cama, las luces de toda la casa encendidas. No nos importó la electricidad, no nos importó el insomnio. Lo único que importaba era que Leo estuviera seguro. Pero la sensación de que algo nos observaba, de que esperaba pacientemente en cada sombra, en cada rincón oscuro, era palpable. Me sentía atrapada en mi propia casa, en mi propia vida. Mi relación con Marcos nunca se recuperó del todo. Él ya no duda de lo que pasó, pero la tensión, la constante vigilancia nos consume, ya no podemos vivir como antes. La paz mental se ha ido para siempre. Leo, a pesar de todo, parece haberse adaptado a la presencia. A veces cuando juega solo, lo escucho susurrar a la nada o reírse de algo que solo él ve. Me dice que el amigo de la oscuridad le cuenta historias. Historias que, según él, son muy bonitas. No puedo evitar sentir un terror frío cada vez que lo escucho. No puedo preguntarle más. No quiero saber qué tipo de historias le cuenta. No quiero saber qué tipo de amigo es ese. Mi hijo ya no tiene miedo a la oscuridad, y eso es lo que más me aterra, porque sé que la oscuridad ya no es un lugar vacío para él, es un lugar habitado, un lugar donde algo le habla, lo acaricia, lo espera. Ya no es el niño que conocía. Hay una parte de él que se ha ido con esa cosa, o que esa cosa ha reclamado. Su inocencia, su miedo natural a lo desconocido, todo eso ha sido reemplazado por una extraña familiaridad. El conejo, o lo que queda de él, está guardado en una caja, en el fondo de un armario. No puedo tirarlo, sería como tirar un pedazo de lo que pasó, de lo que le pasó a mi hijo. Es un recordatorio constante. Así que, créame, no hay explicación para lo que le pasó a ese conejo de peluche, no cuando lo encontraba cada mañana más cerca de la salida, no cuando mi hijo empezó a reírse con una risa que no era del todo suya. La regla es simple ahora, una regla inquebrantable que rige nuestras vidas. La luz nunca se apaga, ni una sola noche, en ninguna habitación de la casa. Siempre hay una lámpara encendida, un foco que disipa las sombras, la luz de la cocina, la del pasillo, la de la sala y por supuesto la de la habitación de Leo. La lámpara del conejito, esa que proyecta estrellas, es ahora una constante, un faro en nuestra pequeña prisión. Cuando salimos, dejamos las luces de la entrada encendidas. Cuando volvemos, la primera cosa que hacemos es encender todo lo demás. No es por el miedo a la oscuridad en sí, sino por lo que la oscuridad trae consigo, por lo que avanza en ella, por lo que espera paciente a que la última chispa de luz se extinga para poder reclamar lo que cree que es suyo. Y sé que sigue ahí. A veces, en el silencio de la noche, cuando el cansancio me vence y mis párpados pesan, creo escuchar un leve roce, un arrastre sutil, justo al borde de la luz. Y entonces me levanto, reviso todas las lámparas, me acerco a la habitación de Leo y lo miro dormir bajo la luz artificial de las estrellas. Y rezo para que esa luz, por tenue que sea suficiente, porque si alguna vez se apaga, sé que él se lo llevará, y no habrá vuelta atrás. No apagues la luz por las noches, nunca. Porque a veces lo peor no está bajo la cama, está en el patio de atrás.